Muchas gracias, señor presidente. Empiezo por saludar a la señora ministra de Comercio, al señor ministro de Agricultura, a los demás funcionarios que nos acompañan, a los colegas senadores y a los colombianos que nos escuchen en la tranquilidad de sus casas. Este debate, cuando lo convocamos con los demás citantes, se presentó, y así fue la proposición que yo redacté, como un debate sobre el tema del azúcar y de la panela, de carambola, de la panela, pues porque cualquier cosa que le pase al azúcar afecta a la panela. Pero en la medida en que lo fuimos preparando en mi oficina, concluimos que este no era un debate así de particular, sino que iba más allá. Y como ustedes van a ver, este es un debate que, aun cuando me voy a centrar en el tema que aprobamos, tiene que ver también con la palma de aceite, con la palma africana, tiene que ver con el arroz, tiene que ver con la leche, o sea, tiene que ver con lo que sobrevive del agro nacional, porque una parte grande del agro nacional ya desapareció en estos 25 años anteriores. Y tiene que ver con una cosa que yo considero interesante. Esta podría ser como la cuarta etapa del libre comercio, la última, en la que podría uno decir ya van a acabar hasta con el nido de la perra. La primera etapa sería la apertura de César Gaviria, la segunda etapa sería algunos acuerdos que se hicieron en los años posteriores, la tercera ya los grandes tratados TLCs, Estados Unidos, la Unión Europea, y la cuarta esta, que vamos a ver está vinculada a otro TLC que están montando los gringos para promover negocios de estos entre América y el Asia, que recibe el nombre del TPP por sus iniciales en inglés, y que podría, repito, acabar con lo que apenas sobrevive del agro nacional, y por eso mencioné esos varios productos. Y como esto es así, entonces, y para que se entienda en qué consiste el debate, me voy a tener que remontar algo para llegar con claridad al centro del debate, porque este es un debate que nos lo están planteando aparentemente con todo el rigor técnico, y como siempre sucede con estas políticas contra el agro y contra la industria, como si fuera esta vez sí la octava maravilla del mundo. Entonces voy a empezar por leer un par de cosas que se dijeron en 1990 que nos ubican en dónde es que estamos y cómo es el asunto. La primera, una frase de Abdón Espinosa Valderrama, escrita en el periódico El Tiempo, el 27 de febrero del 90. Abdón Espinosa, que sabemos fue ministro de Hacienda de Carlos Lleras Restrepo y un colombiano bien respetable, fue el primero que advirtió que la apertura de Gaviria iba a ser un desastre. Y no solo lo advirtió, sino que agregó esto, dijo que era una apertura impuesta por el Banco Mundial. Lo dijo con estas palabras. Dijo y no solo impuesta por el Banco Mundial, sino que era una especie de chantaje del Banco Mundial. Y dijo exactamente esto, que si el gobierno quería obtener nuevos préstamos del Banco Mundial, siquiera equivalentes al pago de capital, debía comprometerse a liberar sus importaciones o, en términos más benignos, abrir su economía. Y agregó Abdón Espinosa, anteriores experimentos de liberación de importaciones, también impuestos desde afuera como supuestos requisitos de la aceleración del desarrollo, tuvieron adversos resultados: estrangulamiento exterior en 1966 y recesión económica en 81-82. Abdón Espinosa dice que esto lo impone el Banco Mundial como un chantaje para terminar de dar unos créditos, el Challenger creo que se llamaba en esos días. Y cuando empezaron estos debates, Darío Múnera Arango, presidente de Coltabaco, de la Junta Directiva de Coltabaco, y presidente de la Junta Directiva de la ANDI, hizo la que yo considero la más certera explicación de la debacle que se venía con la apertura y con todas estas cosas. Y es un tema que hoy todavía tiene que ser el centro del debate, porque es el debate de la competitividad. Si Colombia puede o no competir a escala mundial y cuál es el requisito sine qua non para poder competir. Miren lo que dijo Darío Múnera Arango. Entonces yo llego a la tesis de que la competencia internacional no es entre industrias ni entre empresas, sino entre naciones, naciones completas. En el ámbito internacional, más que la capacidad de competencia empresarial o de competencia industrial, juega la capacidad nacional de competencia.
¿Qué es lo que él está diciendo? Que es obvio que es importante la habilidad del empresario, del productor individualmente tomado, pero que si la capacidad nacional de competencia, o sea, la capacidad del país de competir no sirve, ese individuo está condenado al fracaso. ¿Qué es capacidad nacional de competencia? Y en eso estamos fallos desde esos días hasta ahora. Por ejemplo, la tasa de interés del crédito. Por ejemplo, si el crédito es un crédito barato o es un crédito de agiotistas. Por ejemplo, a cómo valen las tarifas de la electricidad. Por ejemplo, qué tipo de vías se tiene. Por ejemplo, cuánto cuestan los combustibles. Por ejemplo, cuál es la tasa de cambio. Todo eso es mucho más importante para efectos de competir internacionalmente que las habilidades del productor individualmente tomado, que por supuesto también son importantes. Pero ustedes pueden tener el mejor productor del mundo y si esto de la capacidad nacional de competencia no funciona, no hay nada que hacer. Los subsidios, por ejemplo, los subsidios, si el contendor está subsidiando por encima de las capacidades de este país o de un país cualquiera, por supuesto que no se puede competir. Y esto sigue siendo así. Y era mala, pésima la capacidad nacional de competencia en 1990 y ahora, 25 años después, es igual o peor, que es lo que explica por qué además Colombia sigue exportando lo mismo ahora que hace 25 años. Café, banano, que se exportan principalmente porque tenemos ahí una capacidad nacional de competencia, que es una mano de obra barata. Si no se tuviera tampoco se exportaría. Bueno, y petróleo y carbón y minerales, donde ahí funcionan las cosas de una manera diferente a esta que estoy planteando. Entonces, quiero insistir en este asunto. Entonces, ¿cuál es el lío que tenemos en Colombia? Y lo vamos a ver en este debate. Que los ministros y los presidentes no elevan como debieran la capacidad nacional de competencia, pero sí nos meten en cuanto a aventura librecambista se pueda decidir. Y por supuesto, nos estrellamos ahí y ahí llevamos todas las de perder. Y las consecuencias han sido dramáticas. Miren, les digo esto. Desde que empezó la apertura, Colombia ha perdido 2 millones de hectáreas de cultivos. 2 millones de hectáreas. Pero es que no puede ser para menos. Las importaciones de estos años suman 151 millones de toneladas de productos que hubieran podido generarse en Colombia, porque este país tiene posibilidades ambientales para producir prácticamente todo. ¿Saben cuánto han costado estas importaciones? 76.000 millones de dólares de bienes que se hubieran podido producir en Colombia y que se han importado. Y que por supuesto han generado todo tipo de desastres, no solo en el agro, sino en la industria, porque a la industria le ha pasado una cosa parecida o incluso peor. El último aspaviento que nos hicieron con esto fue lo del TLC con Estados Unidos, y bueno, ya salieron las cifras, nos están barriendo los gringos, obvio. ¿Cómo vamos a comparar la capacidad nacional de competencia de Colombia con la de Estados Unidos? O con la de los europeos. ¿Saben cuánto valen los subsidios agrícolas de los países de la OCDE, donde están las grandes potencias económicas? 257.000 millones de dólares al año. Y aquí le dicen a Pedro Pérez o a Juan Rodríguez que tiene que competir con estas cosas. Definitivamente, hay que reconocerlo así, todos los gobiernos de Colombia, de todos estos años anteriores, desde César Gaviria hasta acá, sin exceptuar a ni uno solo, han contribuido de manera decisiva con este desastre que estamos padeciendo. Y ahora el presidente Santos quiere llevar el desastre ya, pues, a la última de sus proporciones. En razón de esto, se hundió la economía en 1999. Esa crisis fue eso. La incapacidad de Colombia de generar los dólares suficientes para atender ese tipo de modelo económico. Y el dólar a 3.000 pesos es la prueba reina del fracaso de este modelo que se nos ha impuesto. Es la prueba reina de que un país no puede vivir solo de minería, que es lo que se nos está imponiendo. Y es la prueba reina de que Colombia no es capaz de generar los dólares que necesita esta determinada relación que le han impuesto con el mundo. ¿Por qué? Y miren que lo anterior tiene mucho sentido. ¿Por qué entonces todavía existen azúcar y existe arroz y existe leche y existe una serie de productos? La explicación es muy simple. Es que en los 90, en buena medida por la acción de los productores agropecuarios,
Aquí se le hizo una finta al libre comercio, a la apertura de Gaviria, y es que se creó el sistema andino de franjas de precios. No voy a entrar en detalles técnicos porque no tiene sentido, pero se escogieron unos productos con ese sistema andino de franjas de precios que no fueron sometidos de la misma manera que otros a la competencia internacional. Entonces aquí y se hicieron las cosas de forma tal que de entrada despacharon trigo, despacharon cebada, despacharon algodón, despacharon una serie de productos y protegieron unos determinados. Y esos determinados son los que ahí están. Ese es el sistema andino de franjas de precios. ¿Sí? E instituciones como el FEPA, en el caso del azúcar, que es un fondo de estabilización de precios como esos que se usan en todos los países del mundo donde las cosas funcionan bastante mejor que las que funcionan aquí. O sea, una manera de organizar las cosas. Sistema andino de franjas de precios y FEPA, que son instrumentos de protección. Es que el desorden, senadores y senadoras, el desorden en el comercio genera el desorden en la producción y por eso todos los países del mundo intervienen para que se sostenga no solo su agro, sino su industria. Hay analistas que han hecho afirmaciones tan tajantes como estas. La Boeing, que es la mayor empresa de aviación del mundo, pues de construcción de aviones del mundo, ni siquiera existiría si no fuera por los subsidios del Pentágono. No existiría siquiera si no fuera por los subsidios del Pentágono. Y entonces, eso es lo que nos explica qué es lo que tenemos. Y bueno, ¿qué tiene que ver, qué pasa con este debate? Es que vienen por el sistema andino de franjas de precio, vienen por el FEPA, hay una decisión tomada de acabar de eliminarle la protección que le queda todavía al agro nacional, no solo al azúcar, sino a los otros productos que ya mencioné. Ese es el debate. Miremos entonces con detenimiento el caso del azúcar, para que veamos cómo esto se monta con tantas falacias. ¿Cuál es la importancia del azúcar en la economía nacional? Muy brevemente, son 228.000 hectáreas, son 188.000 empleos entre directos e indirectos. Es la economía de 38 municipios, de por lo menos 3 departamentos. Es el 10% del PIB agrícola nacional y el 4% del PIB industrial. O sea, estamos hablando de una pieza medular del aparato económico colombiano. Pero además, si se desquicia el azúcar, se desquicia la panela. Aquí hay un viejo acuerdo, tácito más bien, pero ahí está, que dice que las mayores empresas al azúcar y los menores, llamemos, productores a la panela. Pero es obvio que si se desquicia el azúcar, ese acuerdo tácito se esfuma y lo que va a haber aquí es una matanza de todos contra todos y al final, por supuesto, van a terminar quedándose con todos los negocios las transnacionales. Ese es el escenario que se nos está presentando. El DANE dice que hay 2,5 millones de personas que viven en general del cultivo de la caña. En panela estamos hablando de 205.000 hectáreas en 27 departamentos de Colombia y es el segundo empleador rural después del café. Estamos hablando de un lío de proporciones mayúsculas, señora ministra, que no se puede tratar alegremente, y señor ministro del gobierno, como creo lo está haciendo el gobierno. Vale la pena señalar un detalle. Es obvio que el negocio del azúcar es un negocio controlado por unos pocos ingenios bastante poderosos, sobre todo algunos de ellos bastante poderosos, pero no sobra que ustedes conozcan esta información. Esos ingenios, en cuanto a la producción agrícola, ellos lo industrial lo tienen todo, pero en cuanto a la producción agrícola, tienen apenas el 25% de las tierras. O no digamos apenas, el 25% de las tierras. El resto de las tierras donde se cultiva caña para fabricación de azúcar son 3.365 fincas de productores relativamente menores, que en el 65% del total son menores de 60 hectáreas. O sea, estamos hablando entonces que en lo que tiene que ver con este asunto de cómo se mueven allí las cosas, el asunto pues también tiene detalles que vale la pena mencionar. Y agreguemos esto, aquí el azúcar nos parece una cosa ultrapoderosa, y sin duda que lo es. En la escala de la economía colombiana, 200.000 hectáreas de azúcar, eso es una locura, pero eso a escala mundial son asuntos menores. Brasil solo pone 5 millones de hectáreas de azúcar, o sea, un ingenio azucarero puede tener todo el azúcar del Valle del Cauca. Estos empresarios sí son muy poderosos aquí, pero estos como otros
decía por ahí un amigo exagerando, pero que tiene su gracia la explicación, decía que a los ricos de Colombia, exceptuando a unos cuantos que son de verdad súper recontra ricos y que están montados en este negocio de la apertura, a estos otros no les paran los taxis en Nueva York. Esa es la realidad de este asunto. O sea, que hay que salirnos del provincianismo en el que está el país, de no entender qué es lo que estamos desafiando. Lo que estamos desafiando son poderes descomunales. El azúcar colombiana aporta el 1.4% al total del azúcar del mundo. Luego, si llega a desaparecer, otros productores de azúcar van a hacer ese reemplazo sin ningún problema. A mí me llamó mucho la atención cómo hace unas semanas o unos meses empezó una andanada contra el azúcar. Yo no sé si ustedes también tomaron nota. Un poco antes, la primera andanada, digamos, o la primera cosa en la que se golpeó, digamos, la credibilidad de la producción de azúcar en Colombia, tuvo que ver con algún ruido que se hizo con acusaciones gravísimas de, digamos, de manejos ilegales por cuenta de los grandes ingenios azucareros, y eso repercutió duro y afectó sin duda la credibilidad de estos ingenios. Pero después ha aparecido ya una especie de campaña sistemática tratando a los productores de azúcar y a la producción de azúcar como una especie de negocio indeseable que le hace daño al país, que el país no prospera y otros sectores no prosperan por culpa de ellos, como un sector que maltrata a los consumidores. O sea, la vieja película de Colombia de cuando se le va a hacer un ataque profundo a algo o a alguien, lo primero es una campaña sistemática de desprestigio en los medios de comunicación y de manipulación de las cosas para preparar el terreno para que eso suceda. Y uno mira todos los formadores de opinión que llamamos, que son ciertos personajes que escriben en la gran prensa, tirando la línea, como se dice, vamos por el azúcar, vamos por el FEPA, vamos por el sistema andino de franjas de precio, porque eso es contrario al progreso de Colombia y porque nosotros amamos a los consumidores. Vamos a defender a nuestro pueblo y entonces hay que golpear esas empresas que tanto daño le hacen al país. A mí no me sorprendería que pronto se creara algún tipo de organización en Colombia de los pobres de Colombia, pidiéndole al gobierno o a los gobiernos, en particular a este, que no los quieran tanto. Sí, porque todas estas cosas de destrucción del aparato productivo nacional se han hecho en nombre de los consumidores, como si el consumidor fuera un ser abstracto que no tuviera que ser antes un productor o un empleado. Y lo que ha terminado sucediendo es que con el cuento de defender a los más débiles se quedaron sin empleo y están más maltratados que nunca. Con el cuento de cuidar a los pobres también nos montaron las EPS. Con el cuento de cuidar a los pobres privatizan todo. Yo me uno a ese clamor, por favor, señores del gobierno, no quieran más a los pobres, no quieran más a los débiles, porque realmente las cosas no les funcionan como las presentan. ¿Qué silencian estos formadores de opinión neoliberales? Porque es que el sesgo de su posición es realmente inaceptable. Entonces los productores colombianos son lo peor del mundo. Los empresarios colombianos son definitivamente inaceptables. Y entre más grandes sean, supuestamente peor son. Pero todo es preparando el terreno para que entren otros más grandes que los de aquí a hacer lo que se les antoje. ¿Por qué estos formadores de opinión, yo me pregunto, nunca escriben sobre los subsidios y las ayudas y las protecciones en Europa y Estados Unidos a su agro? ¿Por qué de eso no hablan nunca? ¿Por qué no hablan del millón o de los decenas de mecanismos que tienen para que no haya comercio, libre comercio realmente en el mundo? ¿Por qué no dicen que no hay cosa más mentirosa en el mundo que llamar libre al libre comercio? ¿Por qué estos formadores de opinión son tan sesgados? O sea, ¿cuál es la coherencia de la prédica que están haciendo? Y no es ninguna. Porque si hay algo deformado en Colombia, son precisamente los precios del azúcar. ¿Por qué, por ejemplo, estos formadores de opinión del libre comercio no nos hacen un análisis del problema de la capacidad nacional de competencia? ¿Por qué no hablan de eso? Es que ese es un concepto de base científica. Rebátalo, diga que no es cierto lo que dijo Múner Arango. Que caigan, por ejemplo, sobre los precios de la energía eléctrica.
Una cosa que repugna como sistema de tarifas y está montado allí y están esquilmando a todos los colombianos mediante todo tipo de actuaciones fraudulentas. Y eso sí no lo miran. O sea, para estos personajes solo existe Colombia. Y por supuesto, claro, seguir lo que digan los gringos y las transnacionales, a quienes ven como unos seres impolutos también encargados de llevarle la felicidad a los colombianos. Veamos cómo es el mundo del azúcar, que a ellos les parece tan terrible que aquí tenga mecanismos estatales de protección. El arancel corriente en Estados Unidos, 103%, en la Unión Europea 132%. Tienen además como mecanismos de protección cuotas de importación, cuotas de mercado, precios de garantía, acuerdos comerciales y otras ayudas. O sea, están absolutamente atrincherados mediante todo tipo de mecanismos de protección. Hay estudios de sobra sobre esto. La propia Alianza de Empresarios Norteamericanos Productores de Azúcar dice que estamos ante el mercado agrícola más distorsionado del mundo. Y cuando Colombia se defiende de alguna manera frente a esa realidad, porque esa es la realidad, entonces aquí nos dicen que hay que cortarle las manos a quienes están protegiéndose de la protección de los otros. Para entregárselos, ¿cómo? Pues entregárselos indefensos para que puedan ser arrasados con esos productores. La propia OCDE, claro, no usan la palabra precisa, sino que dicen, no, es que los precios son muy volátiles. No, los precios no solo son volátiles, los precios están tremendamente distorsionados por todo tipo de subsidios y de estos manejos. Lo que puede ser probablemente la tapa de lo leoninos que son estas concepciones del libre comercio también nos la ilustra el azúcar. Los gringos y los europeos produciendo azúcar son bastante malos, porque la producen principalmente de remolacha azucarera, y eso no puede competir con el azúcar que proviene de la caña de azúcar. Es un problema de cómo hace la naturaleza sus cosas. El 100% del azúcar europea, 17 millones de toneladas, se produce con remolacha azucarera. Y Estados Unidos, por ahí el 60% lo produce con remolacha azucarera. Luego, si en esos tratados, en esos dos TLCs, se hubiera abierto el mercado norteamericano europeo, Colombia los había inundado de azúcar, porque no son competitivos frente a los costos y los precios de la producción nacional de azúcar. O si desprotegieran en general, otros países podrían barrerlo. No pueden. ¿Y saben qué pasó? En el caso de Estados Unidos, la única posición del todo el arancel que nunca se desprotegerá, señora ministra, señor ministro, se llama azúcar. Porque claro, los gringos no son idiotas y están tomando sus decisiones pensando en sus propios intereses. Y entonces, ¿qué le dijeron a Colombia? No hay libre comercio del azúcar. Nunca el azúcar llegará a 0% para poder vender en Estados Unidos. Y nos pusieron una cuotica. ¿Y saben en cuánto crece la cuota que nos pusieron de apenas 50.000 toneladas? En 750 toneladas al año. Eso es una burla. ¿Cómo es posible que Colombia acepta un tratado en el cual el incremento de la cuota que tenemos derecho a exportar a Estados Unidos crece en 750 toneladas al año? Y parecido nos hicieron los europeos, más generosos, la cuota crece en 1.860 toneladas al año. De este es el libre comercio del que estamos hablando, no el de los cuentos, no, este es el libre comercio del que estamos hablando. Un acuerdo absolutamente leonino, pero eso sí, ellos sí nos abrieron también la posibilidad de vendernos azúcar en Colombia. Los ataques que se han estado haciendo contra el azúcar están plagados de falsedades y de manipulaciones. Por ejemplo, el primer cuento que salieron a echar es que el azúcar al consumidor colombiano era demasiado alto en el concierto internacional. Bueno, y ahí salieron las cifras. Al consumidor colombiano, el precio del azúcar solo es más barato que Colombia, Brasil. Todos los demás países del mundo tienen precios al consumidor mayores que el precio que paga el consumidor colombiano. Ahora, claro que el ministro de Comercio, que es el ministerio que actúa para que esta protección se desmonte, ya se inventó un truquillo para meterle una ponderación a las cifras para poder inventarse que es que de acuerdo con no sé qué fórmula, entonces no es cierto lo que estoy diciendo.
Inaudito la fiesta en Estados Unidos y en todas partes con este tipo de fórmulas a las que estamos viendo. También nos dijeron, no, es que las empresas de dulces colombianas no logran desarrollarse y crecer y avanzar por esos supuestos altos precios. Paga. La participación del azúcar en los costos finales de esas empresas de chocolates y dulces y cosas es realmente menor. Que aun cuando se arrasara con la producción nacional y entrara azúcar más barato en Colombia, no cambiaría realmente las condiciones de competitividad del país. Eso no es cierto, eso no resiste análisis. Pero además hay datos que son muy graves. Entre el 2010 y abril del 2015, el precio del azúcar en el mercado interno bajó 6% y esas empresas subieron el precio de sus dulces en 9%. Esto también son cosas que están sabidas. O sea, el importador quiere importar más barato, pero no para trasladar esos menores precios al consumidor, sino para aumentar sus ganancias, para llegar a nuevas rentas. Aquí nos acabaron con la cebada con el cuento de que era que se iba a tomar cerveza barata. Yo pregunto, ¿es barata la cerveza en Colombia? Acabaron con el trigo, con el cuento, con ese mismo cuento. Yo pregunto, ¿es barata las pastas y las harinas en Colombia? Y ahora particularmente con el dólar de 3.000 pesos, ¿es verdad que la comida importada va a ser barata? Porque es que aquí las cosas no hay que verlas solo en el corto plazo, sino que también hay que leerlas en el largo plazo. El caso más patético de estos productores nacionales sacrificados por el supuesto azúcar caro fue el de Coca-Cola. Ahí entrevistaron al espectador al gerente de FEMSA, que es la mayor embotelladora de Coca-Cola del mundo. Entonces, dura casi una página entera hablando de las maravillas, de cómo ganan de plata, que tienen zonas francas y pagan impuestos baratos, que han crecido, que bueno, todo de maravilla. Y después dice que es que el azúcar es muy caro. Pero hay una cosa que se la pregunto aquí a los de Coca-Cola, que todavía no me han respondido. Resulta que si uno compara el precio de Coca-Cola con la Big Cola, que es otra gaseosa de esas, porque eso al final son genéricos, son anilinas con azúcar y con agua, y algún saborizante. Y a punta de propaganda, digamos, rompen la idea de los genéricos. Pues bien, la Big Cola cuesta entre 54 y 100% menos que la Coca-Cola, dependiendo de la presentación. 54%, entre 54% y 100% menos que la Coca-Cola, dependiendo del tamaño y dependiendo si es el supermercado. Y ahora nos van a decir que es que esto tiene que ver con el precio del azúcar. Por favor, que no nos traten como a idiotas, que por supuesto que esto no tiene nada que ver con el precio del azúcar, sino que son otros tejemanejes del negocio comercial y otra serie de cosas que no vale la pena entrar a mirar aquí. Pero además, al país le está entrando azúcar, importaciones grandes de azúcar, que además le están haciendo un daño a la producción nacional. No son pocas, digamos que entre los 2008 y el 2014 entraron 1.3 millones de toneladas de azúcar extranjero a Colombia. O sea que tampoco es cierto que no entre azúcar. Y mediante las normas de la ley Vallejo pueden entrar quienes vayan a exportar, dulces y caramelos, pueden importar azúcar con cero arancel. Todas estas son cosas que son sabidas, pero que sin embargo los famosos formadores de opinión no le explican a nadie. Merece una mención aparte el caso del etanol, que es semejante al caso del biodiesel, del ACPM de diésel. Uno de los cuentos que nos echaron cuando el TLC con Estados Unidos es que, bueno, si Colombia tenía problemas agrícolas, ahí estaba el negocio de los biocombustibles para que fuera una salida, e inclusive se sugirió que se podría exportar. ¿El mecanismo cuál es? El mecanismo es que hay una fórmula que le hace un cierto tipo de subsidio a la producción de etanol hecho de caña y de diésel hecho de palma africana. Es una medida de protección. Cuando hablamos de esto hace muchos años en la Comisión Quinta, yo dejé constancia de que me preocupaba qué le iba a pasar a ese sector cuando se abriera la competencia a los biocombustibles importados. Y alerté sobre una cosa que me parece extremadamente grave, es que ese subsidio que tienen hoy los agrocombustibles se lo puede tomar la importación de alcoholes
y palma y aceite de, pues, y biodiesel de palma importado. Yo recuerdo que se lo planteé al ministro Mejía, le dije, pero ministro, esto sí es inaudito. O sea que aquí los colombianos se dan la pela pagando gasolina y diésel más. Continúe, senador, le pido que ya se autorregule, van 25 minutos. De modo que Colombia crea un mecanismo de protección para respaldar la producción de azúcar, de caña, en el caso del azúcar, de caña de los ingenios azucareros, y en el caso de la palma. Pero abren ese subsidio posible, lo abren para las importaciones. Idea bien discutible, pero esas son las cosas de los TLC, eso es lo que llaman el trato nacional en el lenguaje técnico. Y miren la que ya pasó. En 2013, los gringos nos metieron 14 millones de litros de alcohol carburante fabricado por ellos y lo introdujeron a Colombia, afectando, por supuesto, el mercado interno y el funcionamiento de la economía colombiana. Y si hoy no está entrando todo ese alcohol, tiene que ver porque el gobierno se inventó alguna cosa para impedir que ese alcohol entrara, pero no demoran los gringos en decir nos cumplen porque nos cumplen. Luego Colombia va a terminar subsidiándole a los norteamericanos su alcohol carburante, y ojo con esta cifra que es apabullante. Colombia produce 406 millones de litros de alcohol carburante, los gringos producen 52.000 millones de litros. O sea, ¿qué posibilidad tiene Colombia allí en este asunto? Lamentablemente, los productores nacionales que se metieron en este tipo de asuntos no tomaron nota de que estas cosas les podían pasar. Estos debates no se entendían muy bien de dónde venían ni para dónde iban. Eso no estaba claro. ¿Por qué les dio de un día para otro armarle este pleito a unos sectores a los que nunca les habían dicho nada? Estos formadores de opinión nunca habían hablado realmente sobre eso hasta ahorita. Y bueno, miren cómo se descubre lo que pasa. El señor Gómez, el 5 de julio del 2015, escribe un artículo en el periódico El Tiempo en que dice: Colombia tiene que entrar como sea al TPP, al Transpacífico, ese que les digo, el TLC que está montando Estados Unidos. Pero miren lo que agrega, con toda frescura: el principal obstáculo para que Colombia pueda ingresar al TPP es que se requiere desgravar el sector agropecuario y exponerlo a la competencia de naciones que son líderes en ese ramo. Lo que dice Gómez, para poder entrar al TPP, porque lo exigen los gringos y lo exige el TPP, hay que desgravar, hay que desproteger el agro nacional para que enfrentemos a las naciones, no a cualquiera, a las que son líderes en este ramo. Y ya con nombre propio dice, es el azúcar, las oleaginosas y los biocombustibles, lo dice en la nota que no voy a leer. Y agrega, que es un punto sobre el cual espero explicaciones de la señora ministra. Estar por fuera del TPP no parece viable. El mismo cuento de siempre, usted no puede no estar porque si no está es el fin del mundo. Y agrega, el gobierno ha preparado un breve documento que ha servido para esta nota, que profundice en el análisis de costos y beneficios y llega también implícitamente a esa conclusión. ¿A cuál? A que estar por fuera del TPP no parece viable. Unos días después, el doctor Guillermo Perry, que fue durante 11 años economista jefe del Banco Mundial para América Latina, también escribió su artículo, por supuesto, haciendo el coro. No, es imposible no estar allí. Hay que estar ahí con Estados Unidos. Y el gran argumento es que con ese TPP Estados Unidos va a enfrentar a los chinos. Ese es el gran argumento. Pero que den razones, argumentos, que nos muestren qué es lo que vamos a ganar, a quién vamos a derrotar, etcétera. No, nada. Ni una palabra, entre otras cosas porque el TPP lo están negociando en secreto y Colombia ni siquiera hace parte de la negociación. O sea, hay que entrar a un tratado del cual Colombia no está participando en su negociación y además es secreta la negociación, pero aquí ya nos dijeron que hay que entrar. Eso es lo que están diciendo Gómez y Perry, es perfectamente textual. Y dice Gómez que él concluye eso de un documento que le dio el gobierno nacional. En conclusión, vienen por todo.
Porque la amenaza, ya lo dije, también es contra lo que queda de leche, contra lo que queda de arroz y contra todo, y lo vamos a ver más adelante. Vienen por la lana, por el telar y por la que teje. Se engañaron los productores agropecuarios colombianos que pensaron que esto del libre comercio paraba en el punto en que a ellos les conveniera. Aquí hubo gente que pensó que a ellos no les iba a tocar. Se les olvidó la vieja historia del cazador que iba por África y le salieron los leones y empezaron a tirarle a los leones los más débiles. Y al final el león terminó comiéndoselos a todos, que es finalmente la situación en la que se está en este momento. ¿Qué dice el gobierno? ¿Qué dice el gobierno? Mi oficina le preguntó, yo le pregunté a la señora ministra Álvarez que nos diera por favor el documento que cita Gómez. Pues si Gómez lo tiene, me imagino que un senador de la República también pueda tenerlo, uno pensaría pues en su inocencia, ¿cierto? Y entonces la respuesta que nos da la ministra, pues con frases ahí amables y tal, es que no hay documento, ¿sí? Dice así, el gobierno no ha preparado un documento que contenga una posición sobre la conveniencia de solicitar o no la adhesión. Falta ver si al documento que le dieron a Gómez le falta alguna de estas palabras mágicas, pero en todo caso a nosotros se nos negó el documento del que estamos hablando. Ya la señora ministra le tocará dilucidar con Gómez quién es el que está diciendo cosas que no corresponden con la realidad. Pero hay una cosa que sí está clara. El Ministerio de Comercio, y yo creo que con la venia de Agricultura, andan viendo a ver cómo debilitan el sistema andino de franjas de precios. Eso sí está claro, eso no lo niega el Ministerio. Y agrega, y ya contrataron un estudio, existe un estudio al respecto, sobre cómo debilitar el sistema andino de franjas de precios. Dicen que no lo desmontan, pero si lo dejan convertido en un cadáver, pues tampoco sirve para nada. Aquí ya estamos bastante viejos todos para estos subterfugios. Agrego que la OCDE ya también pidió modificar el sistema andino de franjas de precios. Y aquí la OCDE no hace recomendaciones, da órdenes. Porque lo que recomiende la OCDE, si no se cumple, no se puede entrar a la OCDE, eso es lo que está acordado. Pero además miren lo que dice la ministra en sus respuestas. El elemento fundamental para la toma de la decisión sobre el sistema andino de franjas de precios será el impacto en los consumidores, que deben ser el centro y la razón de ser de la política pública. Blanco es, gallina lo pone. O sea, si el elemento fundamental para decidir sobre el sistema andino de franjas de precios son los consumidores, que son la razón de ser de la política pública, ¿cómo quieren a los pobres? Pues todo hay que barrerlo en beneficio de los pobres. El problema es que hay aquí ya unos que no tragamos entero y no pensamos que a los pobres los puede ir bien si los tiran al desempleo. Estamos hablando de tirar al desempleo a decenas de miles de trabajadores de la caña y del azúcar y de la panela. Estamos hablando de que nadie puede consumir si primero no es productor. ¿Cómo así? Es que es muy cómodo cuando uno tiene los ingresos asegurados solo preocuparse por el consumo. ¿Y qué pasa con los más débiles? Entonces yo pienso que es cierto que nos llevan para el TPP. Bueno, la ministra también nos dice que intentaron entrarle a las negociaciones en el 2012, pero que no lo recibieron. Y que están viendo entonces a ver qué va a pasar más adelante. Termino con dos cosas más. Si ustedes observan, los productores, los países que ya están en el TPP y los que van a entrar, varios de ellos son formidables competidores en estos productos que yo he mencionado contra Colombia, que es por lo que Gómez dice, aquí hay que enfrentarse con los más duros y hay que enfrentarse desprotegidos. Veamos algunos datos. Por ejemplo, Colombia es un exportador menor en el mercado mundial de azúcar, por ahí 800.000 toneladas. Australia, que ya está en el TPP, exporta 3.3 millones de toneladas. México, que ya está en el TPP, exporta 2.6 millones de toneladas. Tailandia, que quiere entrar al TPP y que seguro que va a entrar, exporta 7.5 millones de toneladas. Y a esos es a los que quiere el gobierno nacional estrellar a los azucareros y a los paneleros debilitados. Es a ellos a los que les quiere hacer eso. Como es el caso de la palma de aceite, que dije que iba a mencionar
brevemente. Bueno, la palma de aceite son 110.000 empleos, 460.000 hectáreas, 16 departamentos donde es importante, 103 municipios. Y si nos vamos al TPP, ¿qué le va a pasar a la palma de aceite en el TPP? Pues es bien sencillo. Malasia ya está en el TPP. Indonesia seguramente va a entrar, y entre esos dos producen el 86% de la palma, de la fruta de palma que se produce en el mundo. O sea, no hay ni la más remota posibilidad de que los palmeros colombianos puedan competir con productores de esos niveles. No hay ni la más remota posibilidad, ninguna, porque además miremos que ya las cosas se van complicando. Las importaciones de aceite de palma a Colombia ya van en 126.000 toneladas, sin necesidad de TPP. Han crecido en los últimos 4 años en el 393%. Y las importaciones de oleaginosas de otros orígenes distintos del de la palma, que compiten directamente con la palma, han venido creciendo y ya están en 623.000 toneladas. O sea, la palma ya está amenazada. Y si hay ingreso de agrocombustibles, no hay ninguna posibilidad, ni la más remota, de que se pueda producir, se pueda competir con los asiáticos en estas cosas. Veamos cifras. Colombia produce palma a $477 y Malasia los produce a 266 y a Indonesia a 233. ¿Por qué? ¿Por qué nos ganan? Volvemos a lo mismo, por la capacidad nacional de competencia. Porque en este caso esa capacidad nacional de competencia incluye en esos países unos salarios miserables, misérrimos. En Indonesia, por ejemplo, de $4.7 el jornal diario. Y Colombia, ni aun cuando quisieran, es posible que llegue a esos niveles. No es posible, no se puede hacer, además de que sería una locura siquiera que se le pasara por la cabeza a alguien. Y en arroz nos vamos a encontrar con Tailandia, y Tailandia exporta 6.7 millones de toneladas de arroz al mercado mundial, exporta a todas partes. Y en leche nos vamos a encontrar ahí con Nueva Zelanda, que ya es también del TPP y que es el primer exportador mundial de leche. Es eso lo que tenemos al frente. Concluyo con esto, señor presidente. Aquí yo creo que no queda sino una inquietud, que no debiera hacerlo, porque llevo ya muchos años hablando de esto y mi posición debería ser conocida. ¿Por qué me intereso por el caso del azúcar del Valle Geográfico del Río Cauca, que sin duda producen unas empresas bien importantes y que hacen parte de sectores poderosos de la economía nacional? Sí, dentro de esa idea absurda que hay en Colombia de que es que los del polo entonces nos oponemos que es que al progreso y todo, entonces se supone pues que yo debiera estar aplaudiendo. Ya debieran conocerme, llevo 25 años hablando de esto. Y si algo he defendido en todo este tiempo es todas las formas de producción, incluida por supuesto la producción empresarial. Entonces me dice, no, pero es que usted es amigo de los trabajadores. Expliquemos brevemente eso, para que no queden confusiones. Es verdad que yo defiendo a los trabajadores y he respaldado la idea de que los obreros de la caña de azúcar, los corteros de la caña, puedan organizarse en sindicatos. Lo he dicho y lo he defendido y les he respaldado sus movilizaciones. Yo soy de los que creo que la relación más civilizada entre empresas como esas de los ingenios y los corteros es a través de sindicatos, de unas relaciones civilizadas donde no desaparecen las diferencias, como es obvio, pero se tramitan de manera organizada y de acuerdo a las realidades económicas. Yo soy un convencido de eso, pero también soy un convencido, y así lo he explicado 1000 veces en el Valle del Cauca, ante todo el que ha querido oírme, que es verdad que el problema de la distribución en economía es un asunto clave, cómo se distribuye la riqueza que se crea, pero el primer problema de la economía es si se crea o no riqueza. Es que nadie es capaz de distribuir la riqueza que no se crea. Y aquí lo que estamos hablando con los TLC es de la destrucción del aparato productivo colombiano, de todas sus formas, no solo de la campesina, de la empresarial. Lo que arrasaron en el algodón en la costa fue producción empresarial, lo que están arrasando en el Tolima es producción empresarial arrocera. En eso es en lo que estamos. Entonces a mí no me impresiona en nada esta idea que estoy planteando de que aquí lo que hay que hacer es defender esa producción.
Que entonces defiendo cada cosa que diga o suceda en un ingenio, pues tampoco, cada cosa hay que mirarla en su determinada situación. Pero en esta idea de que no acaben con los ingenios azucareros, que no acaben con los ingenios paneleros, que no acaben con la panela, que no acaben el día de mañana con la palma aceitera, que no acaben con la leche, incluida la producción empresarial, por supuesto que no tengo ni la menor vacilación. Concluyo diciendo esto, ¿qué hacer? Lo primero es que le hago un llamado cordial a los empresarios criollos nacionales que están dando manivela para que el Ministerio de Comercio le haga un daño grave a la producción agropecuaria colombiana, que no empujen más sola. Si hay una cosa lamentable es ver este tipo de pleitos entre los productores nacionales, como si no viviéramos en el mismo país. No es posible construir un país sin una dosis mínima de nacionalismo. No es posible construir un país en donde quienes son sus élites se estrellan entre sí en beneficio de los intereses extranjeros. No es posible construir un país sin un ápice siquiera de nacionalismo. Y que no se hagan ilusiones, después vienen por ellos. Esa es la historia de esta historia. Es como los han ido sacando del ring uno por uno, y uno por uno, y uno por uno, y al final los van a sacar a todos. Si Colombia deja de producir azúcar, pensar que los productores de dulces colombianos van a poder competir en el mercado mundial importando el azúcar, eso es una necedad que por supuesto no resiste análisis. ¿Qué hacer? Yo diría que lo primero es que los colombianos, y particularmente se lo digo a los cañeros y a los azucareros, y a los palmeros, y a los ganaderos, y a todos, lo primero es la voluntad lo primero es la actitud de entender que esto que yo estoy diciendo, esta es la triste realidad de esta historia. Hay pruebas ya demasiadas para saber que esto es lo que viene, esto es lo que se está moviendo, esto es lo que están cocinando aquí los grandes poderes, y en esto es en lo que está el presidente Juan Manuel Santos, y la señora ministra Álvarez, y el señor ministro Iragorri, todos. Nadie se puede meter a la piscina sin mojarse. Estamos demasiado crecidos ya para que ahora nos salgan a decir que no es esto lo que se está moviendo. Esa es la triste realidad. Bueno, aquí llevamos 25 años discutiendo a quién se le cree y a quién no se le cree. Y llevo 25 años de confirmaciones de la práctica. 25 años de confirmaciones de la práctica. Como 10 años duró el debate sobre el TLC con Estados Unidos, y ahí están las cifras. No tiene Colombia capacidad nacional de competencia para esto. Y no la tiene porque los gobiernos, incluido este, y los ministros no la crean. ¿O quién la crea? ¿Quién es el que crea la capacidad nacional de competencia? ¿El productor Pedro Pérez, Juan Rodríguez? No, él hace su esfuerzo, el que le toca, y lo hacen los colombianos. Yo le decía a un ministro de Agricultura, le decía a qué hora se debe levantar un campesino o un empresario para compensar una revaluación del peso de más del 50%, ¿a qué horas? O sea, si uno se levanta a las 4 de la mañana o a las 3 o a las 2, ¿resuelve ese problema? ¿A qué hora debe madrugar un industrial, señora ministra, para pagar unas tarifas de la energía eléctrica inicuas como esa, producto de una fórmula fraudulenta que han alcahueteado los gobiernos? ¿A qué horas hay que levantarse? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo hacen los agricultores si el crédito que los está financiando es crédito de agio? Porque el Estado colombiano no garantiza, y usted lo sabe, mi señor ministro, las tasas de interés y el crédito que se debiera garantizar. ¿Cómo se pagan los insumos a los costos que se están pagando? ¿Cómo resuelve eso el productor? Explíquenme eso de alguna manera. ¿Y cómo vamos a competir con los salarios y las productividades asiáticas, que es finalmente de lo que se trata el TPP? Lo segundo, entonces, además de convencerse de que esto es bastante más cercano, infinitamente más cercano a la realidad que cualquier cosa que pueda aquí decir el gobierno, lo segundo es la voluntad política de resistir. Porque al final aquí nos quieren doblegar con el cuento del senador Robledo, el mundo es así, no se oponga, acomódese, si quiere un poquito de mermelada también lo incluimos en la fórmula, etcétera. Eso es finalmente lo que nos están planteando. Y lo que le dicen a los agricultores, no alegue, yo le tiro su boronita de alguna cosa. Y lo que le dicen a los industriales, así es. Y le rebajo por ahí en un punto el impuesto y no sé qué, y resulta que eso no es suficiente. Y lo tercero, la más amplia unidad de oposición a esto.
A mí me alegra que este debate lo estemos haciendo de sectores políticos tan diversos. Yo espero que coincidamos, no en cada palabra de las que yo estoy diciendo aquí, porque no se trata de eso, pero que coincidamos en la idea de que vamos a defender los sistemas de protección que aún quedan en Colombia, incluido el sistema andino de franjas de precios, y que no nos vamos a dejar meter el cuento de que es una reformita nomás. Y que nos decidamos a oponernos y a movilizarnos y a luchar contra esto. Unidos todos, los obreros agrícolas, los campesinos de estos sectores, los empresarios mayores, todos unidos, no tienen otra alternativa, es lo que deben hacer. Y que ojalá los distintos sectores políticos que estamos representados en este Congreso. Cierre, senador Robledo, por favor. Sin que dejemos de tener las diferencias que tenemos en muchos temas, inclusive en aspectos de este análisis. Yo no estoy pidiendo, unidad completa en torno a este análisis, pero sí en la idea de la protección, en la idea de que Colombia hoy no tiene capacidad nacional de competencia, ni hoy ni en el corto plazo, señor presidente, la tiene para defenderse. También resultó mentira de que uno aprendía a competir compitiendo, que la capacidad nacional de competencia se creaba por el camino, paja. Eso no es cierto. No se puede crear sin una voluntad del Estado, sin un propósito organizado y sistemático. Todos los cuentos que nos echaron resultaron ciertos. No, que es que la agenda interna, paja. Y si no hay capacidad nacional de competencia, pues no debe haber más libre comercio, no más tratados de libre comercio, y hay que modificar los que hay, porque los que ya hay están desquiciando el arroz, están desquiciando la leche y están desquiciando todo el resto del agro. Muchas gracias, señor presidente.